El año 2021 no ha estado exento de violencia en Oriente Medio. En el mes de mayo, el controvertido desalojo de algunas familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, desencadenó varios días de enfrentamientos entre palestinos e israelíes, uno de los episodios de violencia más grave de los últimos años. Se lanzaron miles de cohetes, se produjeron ataques aéreos y se registraron en torno a 250 muertos, la gran mayoría palestinos, y más de 2.000 heridos. Una tensión arraigada en la historia, exacerbada por los acuerdos de Abraham en 2020 auspiciados por Donald Trump. Los pactos fortalecieron a Israel, pero dejaron aislados a los palestinos y aumentaron la inestabilidad en la región. Gracias a la mediación egipcia entró en vigor una frágil tregua bilateral e incondicional el 21 de mayo. Unos y otros celebraron lo que llamaron su propia victoria. Los enfrentamientos que tuvieron lugar en Beirut el 14 de octubre de este año dejaron al menos 6 muertos y más de 30 heridos y encarnaron el largo sufrimiento del Líbano, considerado en su día como la Suiza de Oriente Medio y ahora un país al borde de la quiebra. Francotiradores no identificados abrieron repentinamente fuego contra los manifestantes congregados para protestar contra la investigación de la explosión registrada en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020. El ejército desplegó tanques y tropas para sofocar los enfrentamientos en las calles, que recordaron a la guerra civil de 1975-1990. Las tensiones han aumentado la presión sobre el ejecutivo de Najib Mikati, que logró formar gobierno y terminar con 13 meses de estancamiento político. Mikati se enfrenta a una crisis económica y financiera que el Banco Mundial ha calificado como una de las peores de la historia. La primera visita de un papa a Irak se convirtió en un mensaje de paz y esperanza. Era el primer viaje del sumo pontífice tras 15 meses de larga cuarentena provocada por el coronavirus. En 3 días recorrió 1.650 kilómetros. Se reunió con las autoridades religiosas y visitó algunos de los lugares en los que hace años operaba el Daesh y donde los cristianos eran perseguidos. En Mosul, el sumo pontífice rezó por las víctimas de la guerra y de la persecución religiosa en una iglesia en ruinas. La comunidad cristiana de Irak, una de las más antiguas del mundo, ha quedado diezmada tras años de conflicto bélico y de brutal violencia. Antes de abandonar el país, el Papa celebró una misa en Erbil y terminó el oficio religioso pidiendo paz.